La W presenta Vicky Dávila. 12 del día, 14 minutos. Vamos a Caracas. Ya están con nosotros aquí instalándose para nuestro Facebook Live de hoy. En la W, Flor Hernández, Carmenza Gómez, Luz Palacio. Y es muy especial esta entrevista hoy porque han sido mujeres muy luchadoras. Dos de ellas ya vieron de alguna forma materializada la justicia cuando los agresores de sus hijos, los asesinos de sus hijos ya fueron condenados. Una de ellas todavía está a la espera. Caterina, ¿qué pasa hoy en Venezuela? 1:00 PM, 14 minutos, mi querida Vicky. Pues hoy la Unidad Democrática convocó al pueblo venezolano a participar de manera masiva y pacífica en una concentración que se realiza a esta hora en la autopista Francisco Fajardo a la altura de Altamira para rechazar la actuación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que con sus decisiones en contra de la Asamblea Nacional ha roto el hilo constitucional y democrático del país. Desde muy temprano en la mañana, desde las 10 de la mañana, hora de Caracas, en 7 puntos se comenzó a congregar la gente que finalmente llegó hasta el distribuidor Altamira, donde los líderes opositores, diputados, alcaldes, gobernadores han pedido a la gente mantenerse activamente en la calle. Lo que sigue, Vicky, ahora es recaudar firmas para que conjuntamente con la Asamblea Nacional se logre la destitución de los magistrados, porque la Asamblea Nacional ha emitido un comunicado y ha dicho que continúa el golpe de Estado en Venezuela, que no se ha restituido el hilo constitucional. Esto en tanto y en cuanto no sean destituidos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y sean nombrados por la propia Asamblea Nacional. De modo que para los próximos días han anunciado nuevas acciones de calle, en las próximas horas una rueda de prensa y conoceremos entonces en detalle cuáles son las acciones a seguir en las próximas horas en Venezuela, mientras la Asamblea Nacional sesiona el día de mañana y mientras el Tribunal Supremo de Justicia ha dicho, Vicky, en esta pugna de poderes, que la Asamblea Nacional en Venezuela no tiene potestad para destituir magistrados y que continúa en desacato. Hay que acotar, Vicky, ya para cerrar, que la manifestación ha sido masiva, ha sido pacífica, que la autopista a esta hora está completamente trancada y que la gente lo que pide es continuar con estas acciones de calle de manera pacífica y no violenta para que democráticamente tengamos un nuevo Tribunal Supremo de Justicia en el país. Son las 12 del día, 16 minutos. Bueno, permítame saludar a doña Flor Hernández, a doña Luz Palacio y también a doña Carmenza Gómez. Gracias por aceptar esta invitación de la W aquí a nuestro Facebook Live. Por favor, toda la gente en este momento conectada desde cualquier lugar del planeta está muy atenta a la entrevista con ustedes. Muchas gracias por venir. Sí, señora. ¿Se puede pegar un poquito al micrófono? Muchas gracias a ustedes también, y acá siempre ha sido nuestra casa. Pues mire, la verdad es que hace apenas unos días escuchábamos que fueron condenados más de 20 militares por algunos de los falsos positivos, llamados falsos positivos, la verdad, asesinatos, desapariciones de sus hijos en Soacha. Ustedes han librado una batalla muy larga, de mucho tiempo, una lucha infinita. Hoy quisiera como dar este espacio para que la gente pueda conocer sus historias. Permítame saludar a doña Flor. Doña Flor, ¿hace cuánto tiempo empezó su calvario? Mi calvario, muy buenas tardes. Mi calvario comenzó desde el 13 de enero del 2008, cuando desapareció mi hijo en Soacha, y llevamos ya 10 años en la lucha y todavía en mi caso no ha salido todavía la sentencia para la muerte de mi hijo. Ha sido una lucha muy larga, ¿no, doña Sí, Flor? señora, demasiado, que es una cuestión en la cual desafortunadamente no hemos vuelto a tener la paz ni la tranquilidad desde que miserablemente me mataron a mi hijo. ¿Recuerda ese día qué fue lo que pasó? ¿Su hijo qué hacía? Mi hijo en aquel entonces, él tenía la edad de 25 años, él fue desaparecido el 13 de enero del 2008 y duré 8 meses sin tener noticias de él hasta el 17 de septiembre del 2008, cuando me informaron de medicina legal de que habían encontrado unos cuerpos como NNN fuera de Bogotá. Fue ahí entonces cuando yo me enteré de que mi hijo en esos jóvenes como NN se encontraban fuera de Bogotá, que se encontraban en Ocaña. Fue cuando ya empezó la lucha para mí, para lograr llegar hasta donde se encontraban los restos de mi hijo, donde me hicieron entrega de mi hijo, donde ya me enteré de que él había sido muerto el 15 de enero del 2008 a las 4:30 de la mañana. ¿Y le dijeron que había sido muerto en un combate, que era un guerrillero? ¿Qué le dijeron? ¿Cómo justificaron la entrega de ese cuerpo de su hijo? Cuando me lo entregaron a mí,
que viajé a Ocaña, norte de Santander. Me dijeron que él había sido dado bajo en combate como guerrillero, cuando desafortunadamente las cosas no eran así, porque mi hijo, él trabajaba en una fundición de hierro en Bosa San Bernardino. Él trabajaba de lunes a sábado, y en la misma empresa donde él trabajaba, ahí don Fernando Castro le había dejado una habitación en la cual él mismo ahí dormida. Doña Flor, ¿cómo es ese convencimiento de una mamá que sabe que su hijo no es un guerrillero, que no duda en el momento en el que le entregan a su hijo muerto y no piensa, ay, ¿será que mi hijo sí estaba metido en esto? ¿Cómo es eso de la convicción de mamá de conocer a su hijo perfectamente? Yo lo digo y siempre lo he dicho y siempre lo diré. Uno como mamá sabe quién es su hijo y conoce bien a su hijo, y siempre lo he dicho a través de los medios de comunicación donde he estado, siempre lo he dicho. Yo como mamá sabía quién era mi hijo, y yo que fui el papel de papá y mamá para mi hijo, sé cómo eduqué yo a mi hijo y a mis otros hijos que tengo, y sé que él era un muchacho muy trabajador, muy honrado, muy honesto, y por eso es en la cual de que yo como mamá siempre llevo yo ese tormento de que a él lo acusaron como un guerrillero, y mi hijo no era ningún guerrillero, ni era pues ningún paramilitar, ni nada, pero sí lo hicieron pasar. La Brigada Norte 15 de Santander lo hizo pasar como un guerrillero muerto en combate, cuando no era así. Doña Luz Palacio, la historia suya pues también es una historia de mucho dolor, también es la historia de una pérdida de un hijo. ¿En algún momento dudó? Muy buenas tardes para el país. Pues la verdad es que yo vengo, o sea, hace 14 años yo venía huyéndole a la violencia porque me habían matado otro de mis hijos. Estoy hablando del falso positivo de acá de Soacha. A él lo traje menor de edad. Llegué al departamento de Soacha. Mi hijo se embolató de la casa y pues yo traté de salir a buscarlo, cuando me enteré por otra de las mamás que había sucedido en Ocaña un enfrentamiento de guerrilleros con las fuerzas militares, y en la cual pues mi hijo estaba indocumentado porque la cédula estaba en la casa. Pues me asusté mucho, me puse muy preocupada en la búsqueda por todo el sector donde yo siempre he vivido. Cuando se salió la noticia de que habían un poco de muertos en Ocaña, norte de Santander, pero nunca me imaginé que mi hijo fuera a llegar allá, porque es que la verdad es que ni conocía a mi hijo, ni yo conocía por los lados del norte de Santander. ¿Cómo se llamaba su hijo? Mi hijo se llamaba Jader Andrés Palacio. ¿Cuántos años tenía? 22 años de edad. Un jovencito. Sí, ¿A qué se dedicaba? Mi hijo trabajaba en lo que le saliera, como mis otros dos hijos, que siempre han trabajado acá en la parte de Soacha, en lo que le saliera, porque la cual mi hijo no sirvió para pagar servicio y en la cual no tenía su libreta, pues él trabajaba en lo que le saliera, por decir. ¿En el caso suyo ya hay militares condenados? Sí, señora. O sea, ya es un hecho que los mataron dentro de los llamados falsos positivos, que los mataron para presentarlos como guerrilleros sin serlo. Sí, señora. Nosotros el lunes estuvimos en el juicio donde una juez dio el fallo a 19 militares, pero la verdad es que nosotras seguimos en la lucha. Es terrible un proceso de casi 10 años donde los abogados de los militares son los que nos han enredado siempre el proceso. Ha sido muy duro, pero seguimos en la lucha porque sabemos que todavía esto no se ha acabado. Y lo que le pedimos más que todo al país es que se den cuenta de que nuestros hijos no eran ningunos guerrilleros. Y queremos que el señor Álvaro Uribe y en ese entonces el señor de la defensa, que era el presidente que tenemos hoy en día, también ellos se retraten, porque comentarios de que en ellos está la muerte de nuestros hijos, de los muchachos de Soacha. Es decir, ¿en algún momento hubo declaraciones del presidente de la época o del ministro de Defensa de la época sobre estos jóvenes que luego fueron presentados como guerrilleros muertos en combate? Nosotros estuvimos en la Casa Nariño, el doctor Álvaro Uribe Vélez nos atendió, donde él nos dijo de que en ese entonces el ministro de Defensa era el señor Santos,
de que él había llegado con la noticia de que había habido un fuerte enfrentamiento de guerrilleros de Soacha con las fuerzas militares. Entonces nosotros como madres, como familiares, nos preguntamos a qué horas tuvieron combate, si se los llevaron y a los 2 días ya estaban muertos. Entre otras cosas, ¿estos militares confesaron o no han confesado? Pues la verdad es que no le puedo asegurar esta pregunta porque pienso, no sé, creo de que ninguno de ellos ha confesado la verdad. Estamos esperando de que ellos no pueden ir a la justicia de la transición, porque es que esta transición todavía no está aprobada. Nosotros pedimos, y por eso seguiremos en la lucha, que estos señores sean castigados dentro de la justicia ordinaria. Que no vayan a la Justicia Especial para la Paz, Señora. donde puedan de repente quedar libres o pagar unas Señora. pequeñas condenas. Sí, exacto. Déjeme saludar también a Carmenza Gómez. Doña Carmenza, bienvenida también. Su testimonio es un testimonio de una lucha inmensa, al igual que ¿cuántas madres son las madres de Soacha en total? Buenas tardes, mi nombre es Carmenza Gómez, yo soy una de las madres de Soacha. En total somos 16 madres de Soacha. Pues mi hijo se llama Víctor Fernando Gómez Romero y tenía 23 años, fue desaparecido el 23 de agosto del 2008 y apareció muerto en Ocaña, norte de Santander, por la Brigada 15 del Batallón Santander. Supuestamente muerto en un combate. Pues a mí se me hacía raro porque, como decía mi compañera, uno sabe qué es lo que ha educado, qué es lo que tiene al lado de uno. Y él había prestado el servicio militar acá en la ciudad, pero igualmente no tenía todo su estudio, entonces no tenía oportunidades como de un trabajo estable, pero él había hecho el curso de escolta y estaba trabajando como celador, y en el momento que se lo llevaron, para mí es muy duro es saber de que mi hijo fue del ejército y que ellos mismos me le cegaron la vida. ¿Por qué los escogieron a ellos? ¿Por qué fueron tras los muchachos de ustedes? Porque ellos buscaban a los jóvenes de bajos recursos, como acá en la ciudad, porque a nosotras se unieron varias madres de los falsos positivos también, de acá de Bogotá. Entonces, como no le ponían cuidado acá en Bogotá, entonces ellas se unieron a las madres de Soacha. Pensaban que no iban a tener dolientes, que nadie los iba a reclamar, que nadie iba a luchar tan valientemente como ustedes. Exactamente, ellos pensaron de que tal vez porque como estábamos como un municipio como un poquito a unas horas de Bogotá, no iban a aparecer las familias de aquellos jóvenes, por eso les quitaban los papeles y los enterraban en fosas comunes. Doña Flor, quería decirnos algo sobre eso. ¿Por qué los hijos de ustedes? Bueno, porque tal vez en este entonces fue cuando el señor presidente Álvaro Uribe dio la orden de que los militares tenían que presentar positivos. Entonces la facilidad para estos militares fue dirigirse a los barrios humildes, donde desafortunadamente en aquel sector de Soacha hay muchas personas desplazadas, en el cual nosotras como madres que somos cabezas de familia, ¿cuál es el sistema ahí? Que nosotras nos toca ir a abastos a recoger y todo eso, no tenemos un recurso para vivir bien, establemente ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se dirigieron a estos barrios donde encontraban a estos jóvenes, nuestros hijos, que no tenían una estabilidad, no tenían nada. Entonces, la facilidad de ellos era encontrar estos jóvenes que los veían que estaban en la lucha para conseguir un trabajo,
ver un sustento mejor para darnos a nosotras las madres. Entonces, ¿qué sucedió? Eso fue lo que hicieron ellos rápidamente para dar un positivo ante el presidente y todo, fue que conseguir jóvenes de los más humildes que desafortunadamente teníamos la pobreza que no teníamos ni para una panela ni nada. Entonces, esa fue la mejor facilidad de ellos, llegar a estos barrios. Doña Luz, en todo caso, ustedes se han enfrentado a muchas circunstancias. Usted nos decía ahorita, los abogados de los militares nos han enredado el proceso, atrasado el proceso, pero ¿a qué más se han enfrentado, doña Luz? ¿Amenazas? ¿Qué ha pasado en la vida de ustedes? ¿Todo cambió desde que sus hijos fueron víctimas de estos militares? Sí, señora. Totalmente le cambia la vida a uno porque pues uno nunca espera una cosa de esas y más menos esperar en las fuerzas militares, que se supone que son los que están velando por la seguridad de los ciudadanos. Pero igual manera, pues nosotros somos un grupo de madres, hemos sido batalladoras, hemos luchado, hemos tenido muchas represalias del ejército. ¿En qué sentido represalias, doña Luz? De nosotros llegar a la audiencia, a una sala de audiencia y estar ellos, señalarnos, burlarse de nosotras, secretearse el uno al otro. Pues ¿Pero los procesados u otros militares? Los procesados, sí señora. Los procesados dentro de la misma sala estando nosotros presentes. Y los señores abogados de la defensa de ellos son los que nos han dañado todo este proceso. Yo pienso de que por parte de la fiscalía y del juez, ellos sí han querido tratar de salir adelante con estos procesos, pero los abogados de ellos son los que nos han dejado de que esto se termine, por muchas razones. Doña Carmenza, durante todos estos años de batallas, no solamente jurídicas, sino en lo personal, ¿quiénes los han apoyado, las han apoyado a ustedes? ¿Quiénes las han acompañado? Algunas organizaciones nos han acompañado. La primera organización que estuvo al lado de nosotros fue FEDES, y de ahí empezamos a conocer como Andas, como el Móvice, Repaz y así muchas organizaciones para ayudarnos y para nosotras poder seguir luchando y seguiremos luchando en esta batalla tan larga que todavía nos queda. No sé qué opinen de esta pregunta, pero me gustaría saber hoy, ¿ustedes qué piensan del ejército? Hoy, digamos, una cosa es lo que ocurrió con sus hijos, esos militares que actuaron mal, que hicieron las cosas mal, y todos los que sean responsables de este tema, pero hoy, ¿cuál es el sentimiento que tienen ustedes por el ejército? Bueno, la verdad, para mí, es terrible, porque, como les decía, mi hijo prestó servicio militar y tengo 2 hijos más que también prestaron servicio militar. Casualmente, uno tenía 8 días de haber llegado de Tauramena, que él prestó allá. Entonces, para mí es duro porque me le dañaron la vida a él también, porque él traía una carpeta para ir a hacer el curso de suboficial, porque él fue muy buen reservista y entonces se lo había ganado. Y no sé, yo hoy en día veo un militar y ¿Qué siente? para mí se me revuelve todo. ¿Le da rabia? Me da mucha rabia, sí señora, porque aquellas personas en realidad que están para proteger la ciudadanía fueron los que le cegaron la vida a nuestros hijos, porque allí habían 2 jóvenes menores de edad y había un niño también que era un niño especial. ¿Por qué se los llevaban? ¿Por qué los mataron? No sabemos todavía. Usted vino con la foto de su hijo, estoy viendo acá. Aquí está la foto de su hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Víctor Fernando Gómez Romero. Luchar tanto y tenerse que conformar al final con una fotografía. Eso es lo que me da a mi fuerza para seguir adelante. Porque fuera de la muerte de mi hijo Víctor, me mataron a los 5 meses a John por las amenazas. Porque él fue conmigo a recoger el cuerpo de Víctor a Ocaña y él se propuso a
investigar la muerte del hermano. Y así fue como las amenazas siguieron, ya me le habían hecho un atentado, botándomelo de un puente en Fusa, supuestamente 2 policías, y luego en febrero del 2009, el 5 de febrero del 2009, pasaron 2 personas en una moto, en una tienda, con pistola con silenciador y también me lo mataron. Entonces, para mí ha sido una lucha, ha sido terrible, porque no solamente a mí, sino a todo mi núcleo familiar. Y no sé, yo le pido mucho a Dios que me dé mucha fortaleza, que me dé mucha salud, porque he estado muy enferma. En el 2015 tuve un infarto, me hicieron cirugía de corazón y en realidad de todo esto también nos han dañado la salud de nosotras. Pero seguimos luchando, hemos estado en muchas partes del país acompañando a personas que les da miedo denunciar también porque son familiares de falsos positivos, y yo lo que les digo es que no tengan miedo, que sean fuertes, que denuncien, así como hicimos las madres de Soacha, que se unan todos y denuncien, porque estas muertes de estos jóvenes, hombres y mujeres, no se puede quedar en la impunidad. Doña Flor, ¿cuál es su sentimiento hoy por las Fuerzas Armadas de Colombia? ¿Ha podido usted hacer como la separación? ¿Fueron estos los asesinos y estos son nuestros soldados de Colombia? ¿O para usted no, eso es muy difícil y lo comprendemos además en medio de tanto dolor? ¿Qué siente hoy por las Fuerzas Armadas y el Ejército en Colombia? Pues es muy terrible la pregunta. Para mí no es que me sorprenda ni nada, porque ya son 10 años que llevamos en este proceso. Uh-huh. Y lo único que a mí me da fuerzas para seguir adelante es la fotografía de mi hijo. Pero créame, con el respeto a nivel mundial y ante todas las personas que me estén escuchando, créame que los militares, como dice aquí mi compañera, yo los veo, yo siento rabia. Como siempre lo he dicho, ni todos son culpables, ni todos son inocentes, pero en el caso de la muerte de mi hijo, y al igual de todos los otros jóvenes, hijos de mis compañeras, sí hay culpables y hay responsables. Que yo pudiera llegar algún día que me digan, estos son los culpables de la muerte de su hijo, no sé cuál sería mi reacción. La verdad, no sería capacitada de perdonarlos, que los perdone Dios, porque mi corazón guarda mucho rencor, porque a mí me quitaron un hijo, que era la mano derecha para mí en aquel entonces, al igual para mis otros hijos que estaban pequeños, en ese entonces 2 sobrinitos. La verdad, yo guardo mucho rencor con ellos. Como siempre lo he dicho, todos no son culpables ni todos son inocentes, pero a pesar de toda esta lucha, créame que seguiremos unidas hasta que veamos resultados. Y aún que el ejército hoy o mañana llegara a decir, señora Flor, nos dirigimos a usted a pedirle un perdón, yo sé que con un perdón, que a mí lleguen y me digan, queremos darle un perdón, con ese perdón, no van a decir ellos, tenga, aquí le devuelvo a su hijo sano y salvo, se lo devolvemos con vida. Lo que nos van a dar a nosotras es que nosotros sintamos más rabia, más odio, porque nosotros confiamos en los militares de que ellos están, digamos, guardando a nuestros hijos, aún estos hijos que van a prestar un servicio militar, no sabemos ni siquiera con qué consecuencias ellos van a llegar. Así como se llevaron a mi hijo, le puede pasar a muchos jóvenes que los matan y quedan desaparecidos y no vuelven las familias a tener información de ellos para nada. Doña Carmenza. Perdóneme, doña Luz. ¿Cuál es el sentimiento que tiene usted? ¿Comparte el de sus 2 compañeras de lucha? ¿Piensa distinto? ¿Cómo ve las cosas en ese sentido? Bueno, pues yo sé que todas opinamos diferente, pero igual manera lo que dicen las compañeras. Péguese un poquito al micrófono. Yo también siento que es un dolor muy grande, porque es que un hijo no se recupera con nada. Además, a mí ya son 2 hijos que
me han matado. Yo soy doble víctima de la violencia acá en Colombia. Pues de todos modos, para nosotros ha sido muy duro todo lo que hemos visto de los militares hacia nosotros, pero igual manera seguiremos en la lucha y pues que sea lo que Dios quiera, porque nosotros no tenemos quien nos cuide, quien nos respalde por donde andamos. El señor presidente nunca se ha tomado la molestia de siquiera sacar 10 minutos para entrevistarse con las madres de Soacha. ¿Ustedes le han pedido Sí, a él se le ha pedido cita al que presidente nos Santos? atienda. Sí, señora. pero ahorita que es presidente o cuando era ministro de Defensa? Ahora que es presidente y nunca ha tenido la gentileza de sacar 5 minutos para preguntarnos qué pasó con sus hijos. ¿Qué creen que por qué ocurre esto, doña Carmenza? ¿Qué? Juan Manuel Santos siempre ha dicho que él más bien destapó los falsos positivos para que se corrigiera una conducta pues desde todo punto de vista reprochable. Y Uribe dice que nunca dio la orden de cometer los falsos positivos. ¿Cuándo han escuchado estas versiones del expresidente Álvaro Uribe y del hoy presidente y entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos, qué se les viene a la cabeza? Pero cómo no iban a saber por lo menos el presidente, que es el que está al frente de las fuerzas militares, y el ministro de Defensa, ¿cómo no van a saber? Ahora, ¿cómo va a decir el presidente Santos de que él fue el que destapó? Las de que destapamos esta olla podrida que tenía el ejército, no solamente en el municipio de Ocaña, sino en muchas regiones del país, porque esto es de todas las regiones del país. Entonces, ¿cómo va a decir que fueron ellos? Si fuimos nosotras las madres de Soacha las que destapamos esto. Entonces, a mí se me hace como tan inaudito de que diga que fue él. Pues él era el ministro de Defensa, pero ellos estaban sabiendo qué era lo que estaba pasando, porque el ejército ya no se enfrentaba contra la guerrilla, antes eran aliados de la guerrilla, de los paramilitares, porque en Ocaña nosotras fuimos a la inauguración del cementerio Jardines de la Memoria, del video que nosotras hicimos, y allí todos los vecinos y las personas de Ocaña que tuvieron con nosotras nos decían, nosotros también fuimos víctimas, igualmente nosotras las que fuimos de las madres de Soacha, les pedimos disculpas porque en algún momento nosotros decimos, sí, los de Ocaña son culpables. No, ellos también fueron víctimas del ejército, porque los jóvenes les daba miedo salir ya, porque salían y no volvían a sus casas. Doña Flor, ¿qué nivel de responsabilidad le encuentran ustedes a Santos y a Uribe por estos hechos? Pues estoy con la compañera, lo que ella acaba de decir, también es mi opinión. No nos podemos basar a decir personalmente ellos son responsables, no, porque a nosotros no, como nosotros no nos consta nada de eso, pero entonces, como dice mi compañera, al igual en ese entonces, ellos eran los que, por ejemplo, en el caso del presidente, él era el que daba el mando para saber cómo estaba ahora trabajando, funcionando sus fuerzas militares, al igual como el ministro también, que era Santos, también, porque yo recuerdo que cuando yo llegué allá a la vereda Las Liscas, allá no me entrevistaron y todo eso, y tengo muy en presente las palabras que me dijeron a mí ese día, aunque no recuerdo mucho porque para mí fue muy duro llegar a saber que se encontraban los restos allí de mi hijo, aún sabiendo si sí era él o no era él. ¿Qué fue las preguntas que me hicieron? ¿Quién era su hijo? No, mi hijo era un muchacho muy humilde, muy trabajador. Exclusivamente en la casa íbamos a Bastos a recoger la comida para el sustento de la casa. Él era un muchacho muy trabajador. Entonces, ¿quién asume la responsabilidad en esos entonces? Los que tenían el mando. Mire, cuando uno escucha todas estas historias, además sabemos pues que desde el momento en el que se llevaron a sus hijos han vivido en una zozobra permanente. Esto ha sido una zozobra permanente, ha sido mucha valentía, pero también ha habido mucho miedo, ¿no?
mucho miedo, las han llamado, les han dicho, cuando hemos escuchado testimonios de otras, de las madres de Soacha, han contado todas las presiones que ha habido en torno a estos procesos para que no se sepa la verdad. Sí, ese es el dilema, porque ¿qué pasa, volviendo al mismo tema, qué pasa en las audiencias? Los abogados de los militares, ellos son los que dilatan demasiado las audiencias, que llegamos a las audiencias por cualquier circunstancia. Ellos dilatan las audiencias diciendo que no, que se enfermó la mamá, que se enfermó no sé qué, que, bueno, sacan un poconón de disculpas. A través de esto es que sucede y pasa que estos procesos no han avanzado nada. Al igual yo le doy gracias a Dios que ya algunas de mis compañeras ya han llegado al final, la cual eso es lo que yo estoy esperando, que también pues que llegue el final del proceso de mi hijo, aunque para mí va a ser duro. Yo aquí acompañé yo a mis 2 compañeras el lunes. Para mí fue muy duro escuchar todas las lecturas, de todo eso no sé, cuando ya me toque a mí el final, que ya lleguen a leer la sentencia de fallo para condenar a los militares y todo eso, aunque nosotras pedimos la condena a la máxima, pero solamente lo único que sé, he dicho yo y lo seguiré diciendo, es que si en este mundo nos escapamos de la terrenal, de la divina, no nos podemos escapar ninguno. Doña Luz, cuando empezaron a leer estas decisiones de la justicia con respecto a algunos militares responsables del asesinato de su hijo, pudo usted enterarse seguramente de muchas cosas que ustedes informalmente ya se habían dado cuenta, por ejemplo, de cómo se llevaron a su hijo. ¿Qué pudo descubrir usted en todo este tema de la verdad, de cómo se llevan a su hijo? Pues la verdad que fue muy duro porque lloré mucho en la sala porque pues nosotros no podemos hablar nada durante el juicio, nosotros no podemos decir nada ni opinar nada, es únicamente escuchando. Pues yo lloré mucho porque la verdad es que yo no sabía cómo se habían llevado a mi hijo. ¿Cómo se lo llevaron? Cuentan de que hay unos reclutadores que supuestamente están en la cárcel. Que a uno los llevaron en flota de aquí hasta Ocaña, a otros los trasladaron de un sitio a otro en moto. En el sentido de mi hijo, que a él se lo llevaron con los otros 2, que fueron 3 los últimos, ahí estaba mi hijo. Cuenta el juicio la señora juez de que con ellos llegaron, los encerraron en una casa, los privaron de la libertad, los tuvieron todo el día dándoles trago y dándoles drogas y de ahí los sacaron para matarlos. Pues son cosas muy duras que en la cual nosotras estamos todas enfermas porque nosotros de mamás somos las únicas que sentimos el dolor de un hijo. Pero de igual manera seguimos en la lucha y pues estos militares no sabemos que puedan ellos tomar represalias contra nosotras, porque igual manera vivimos en Soacha. Hemos estado pues muy asustadas porque esto está muy reciente, fue el lunes, pero primeramente Dios que nos libre de todo mal y peligro, que no nos vaya a pasar nada, porque nosotros estamos pidiendo justicia, porque no es justo como nos mataron nuestros hijos, a ellos los torturaron, Ocaña queda muy lejos, desde aquí donde se los llevaron, pues yo pienso que ellos ni un vasito de agua se tomaron en el momento de aquí hasta la muerte. Y usted también, siempre acompañada de su fotico de su hijo, siempre eso se volvió como, ¿qué le puedo decir yo? Algo que las tiene que acompañar siempre. Sí. Es como una especie de consuelo, verlo ahí. Señora, yo tengo a mi hijo, me lo está reemplazando mi nieto porque él tenía en ese entonces una novia y ella quedó embarazada. Y yo tengo el niño desde que él tenía 8 meses. Yo tengo a mi hijo y pues yo vivo sola. ¿Siente que así lo pudo reemplazar un poco, aunque no tiene reemplazo? Sí, señora. Mi hijo pues yo siento que estoy con él porque el niño le sacó todo lo que fue el papá estando así en la etapa en que él está. Él ya cumplió 8 años y duerme lo mismo que el papá, le gustan mucho los carros.
come igual que el papá, entonces pues yo a veces ¿Usted ve ahí a su hijito? veo a mi hijo ahí en ese momento y pues me conformo, ¿no? De que estoy con mi hijo, pero en el mismo momento pues me toca llorar y desahogarme porque sé que es mi niño y es mi nieto, pero es muy duro, doña Vicky, es muy duro por lo que nosotros hemos pasado. Y de eso no me cabe la menor duda. Mire, siempre hay un dicho que cuando un hijo pierde una madre, entonces es un huérfano. Que si uno si un hombre pierde a su mujer es viudo. Pero el nombre de cuando una mamá pierde al hijo no existe. No hay eso no tiene nombre. Uno pensaría que después de tantos años, doña Carmenza, ya deberían estar mejor y uno vuelve y las encuentra sumidas un poco en ese mismo dolor que las va a acompañar el resto de la vida. Sí, señora, exactamente, porque es que un hijo no tiene cuando pierde el esposo o pierden la esposa, el señor, quedan viudos, pero es que la muerte de un hijo no tiene nombre y para nosotros no hay nada reemplazable. Así tengamos más hijos, ninguno va a ocupar el lugar del otro y para nosotras es muy duro. Siempre llevaremos el dolor, más cuando hay momentos de que uno trata de alejar un poco el dolor, pero siempre vivirá en nuestro corazón y en nuestra mente, porque siempre yo por lo menos tengo las fotos de mi hijo, las cosas que eran de mi hijo, muñecos y todo eso que le regalaban las novias, yo los tengo en el apartamento. Entonces yo no los he guardado, yo los tengo ahí, hace 8 años, 9 años vamos a cumplir ya, y yo tengo mis cosas, mis muñecos ahí que son de mi hijo porque son de él. Para terminar esta entrevista, que además estoy muy complacida de haberlas podido tener acá, de tener este espacio con ustedes, digamos que ustedes se merecen toda la consideración del mundo. Me gustaría terminar esta entrevista escuchándolas a ustedes. Hemos oído hablar de paz y que se acaba el conflicto. ¿Ustedes se sienten incluidas como víctimas de todo este conflicto? ¿Se sienten incluidas? Sí, en realidad nosotras somos víctimas de todo este conflicto porque... ¿Pero se sienten incluidas en el proceso de paz? ¿Se sintieron incluidas? ¿Las tuvieron en cuenta? No, a las víctimas de Estado no nos tuvieron en cuenta porque no tuvieron en cuenta sino solamente a las víctimas de organizaciones como la FARC, como de paramilitares, ahora el ELN, y todo eso, pero a las víctimas de Estado nunca nos nombraron. Doña Flor, ¿usted se sintió incluida? No, señora. No, porque lo que tengo entendido, yo no conozco mucho de leyes, aunque he aprendido algo a través del proceso de mi hijo. Esa ley se trata de asunto de paramilitares, guerrilleros y todo eso. Y doña Luz, ¿se sintió incluida en el proceso de paz? ¿La tuvieron en cuenta como víctima? No, señora, supuestamente soy desplazada hace 17 años por la muerte de mi primer hijo, pero en realidad no me siento que sea víctima, porque es que por la unidad de víctima nos dan unas hojas donde dicen que soy incluida en la unidad de víctimas, que soy víctima, pero creo que no me siento como víctima. ¿No se siente tratada como una víctima? No, señora, no creo. ¿Les han dado algún auxilio a ustedes? ¿Algo? ¿Nada? La verdad es que reciente que pasaron los hechos, el señor Álvaro Uribe dio una reparación integral. De ahí para acá no hemos tenido ayuda de más nadie, porque como usted lo sabe, doña... Perdónenme que les pregunte y no sé si soy imprudente. ¿Cuánto les dieron? 18 millones de pesos. ¿A cada una? Sí, señora. ¿Qué dice? Pues yo no recibí nada porque en realidad yo era una de las que estaba rechazando ese proceso, o fui una de las que estaba haciendo ese proceso. Igualmente yo fui una de las que fui a la Casa de Nariño con otras compañeras a pelear con ese presidente. A decirles no queremos 18 millones de pesos. No queremos 18 millones de pesos. Algunas de mis compañeras recibieron esa plata, yo no recibí nada,
porque mi hijo no estaba para la venta ni mucho menos, más cuando yo sé que la necesidad, como dice el dicho, tiene cara de perro, pero así me toque pedir o algo, pero hasta que no salga el proceso administrativo por la demanda del Estado, no voy a recibir nada y no sé qué va a pasar. Ahora, otra cosa que yo les quiero decir a todo el mundo y al país, yo perdí 2 hijos por el ejército de la Brigada 15, pero ellos perdieron la confianza de todo un país entero, porque ya la gente no les va a tener confianza como antes. Yo soy una de las personas que no les tengo confianza. Yo perdí a mis 2 hijos, pero recuperé muchos hijos más en los colegios, en las universidades, donde voy a dar talleres de derechos humanos. Gracias. Doña Flor, ¿usted recibió algo? No, señora. Tampoco quiso recibir nada. No, señora. Porque la verdad, pues, lo principal es, para mí como madre, lo principal para mí es ver las condenas, que ver detrás de las rejas a quienes asesinaron a mi hijo, de que cegaron la vida para siempre. Aún por eso siempre, donde yo quiera que vaya, siempre porto yo la chaqueta que mi hijo usaba. Es la prenda que a mí Esa siempre chaqueta era de su hijo. Sí, señora. Si esta chaqueta era de mi hijo, él siempre la usaba y yo siempre la mantengo conmigo. Es mi ¿Se la mejor pone compañía. todos los días? ¿Ok? Pues sí, la mayoría. Las cosas sí. especiales cuando va... Sí, señora, sí. La realidad las porto cuando necesito publicar a la luz la falta de mi hijo, el vacío que los militares me dejaron quitándole la vida a mi hijo para siempre. Pues mis señoras, gracias por venir. No quisiera uno hurgar en ese dolor porque me imagino que cada vez que ustedes hablan del tema es como revivir un poco todo, pero creo que estos espacios son muy importantes para que la gente también comprenda qué fue lo que ustedes vivieron, qué fue lo que ustedes pasaron y qué es lo que ustedes esperan de la justicia de Colombia y del Estado colombiano, ¿ah? Exactamente, para nosotras es difícil siempre en una entrevista porque es que el dolor de un hijo nunca se olvidará y para nosotras es muy difícil, pero siempre hemos estado en la lucha y para nosotras es muy importante estas entrevistas para darnos a conocer más de lo que hemos estado, para que el mundo sepa de que quiénes son las madres de Soacha, quiénes están luchando por sus hijos, para que así muchas madres más se unan a las madres de Soacha y hagan lo mismo. Muy rápidamente, ¿qué hace doña Flora? ¿A qué se dedica? Pues yo siempre me he dedicado a mi hogar. Ama de casa. Sí, señora. Doña Luz. Lo mismo, doña Vicky. Luchar y ama de casa. Luchar y por la trabajar, justicia y la verdad. y trabajar para criar a mi nieto y sacarlo adelante. Y luchar por la verdad porque necesitamos que estos casos no se queden en la impunidad. ¿Y doña Carmenza qué hace? Ahorita hace ya prácticamente 8 años que no trabajo por estar en la lucha de lo de mi hijo, que salga a la luz pública, que mi hijo no era guerrillero, mi hijo no era un delincuente. Hoy en día, por la condena de lunes, puedo gritarle al mundo, mi hijo no era guerrillero. ¿Quieren decirle algo a alguien antes de terminar? Doña Flor, ¿a alguien quisiera decir algo? Se adelanta doña Carmenza. ¿A quién quisiera usted decirle hoy algo? Hoy le hago un llamado al señor Álvaro Uribe, que él tiene hijos también, que se ponga la mano en el corazón y acepte la verdad, que él también es culpable de los falsos positivos de Soacha y que públicamente pida perdón, no solamente a las madres de Soacha, sino a muchas víctimas de los falsos positivos, y al señor Santos y al Ejército Nacional, que hagan un monumento a nombre de los jóvenes de Soacha. Doña Flor. Pues yo en este momento lo único que
le pido primeramente a Dios y a la Virgen de Chiquinquirá es que estos militares que son responsables y son culpables de la muerte de mi hijo, desaparición y muerte de mi hijo, que al menos confiesen la verdad para que entiendan ellos el dolor de nosotras las madres en la lucha que estamos y cada oportunidad que nos dan a nosotros de hablar a través de los medios de comunicación y publicar, que entiendan y comprendan el dolor de nosotras las madres, porque puede ser que estos militares que están involucrados en la muerte de mi hijo pueden tener hijos, pueden tener hijas, pueden tener esposos, pueden tener familias, que cómo se sintieran ellos que hoy o mañana llegara alguien y les dijera su hija o su hijo ha sido desaparecido y que le entreguen unos restos envueltos en unos papeles, a saber de que queda la duda en uno de madre de si sí es o no es, porque no tuvimos la oportunidad de verles por última vez el rostro de nuestros hijos que traímos al mundo, que al menos entiendan el dolor de nosotros las madres y que confiesen la verdad. Al menos con eso sentimos un poquito de alivio, a pesar de que en nuestros vientres y en nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestros familiares que tenemos, siempre hay un vacío, y a través de las fuerzas militares nos han dejado un vacío grande y nuestras familias se han sentido muy aisladas porque hay un hermano, un sobrino que hace falta en este núcleo familiar, que al menos estos militares acepten sus cargos de conciencias y que al menos podamos tener una claridad de justicia y verdad, que al menos entiendan el dolor que llevamos nosotras las madres, todas las madres de Soacha, que somos 16, que entiendan esto, que al menos, porque yo en mi caso, mis hijos, ellos cambiaron muchísimo a través de la falta del hermano. Entonces al menos que estos militares se pongan la mano en el corazón y piensen en el momento de que le quitaron la vida a mi hijo, en defensa total de ellos, porque mi hijo, él se lo llevaron, él lo tuvieron encerrados en una casa donde solamente le daban trago. Yo siempre lo he dicho y lo diré hasta el último momento que tenga yo vida. En el momento que quitaron la vida a mi hijo, él a quien llamó, él a quien acudió en el momento de que él se vio ya que lo iban a fusilar. Él murió con hambre, murió con sed. Donde mis hijos, que ahí tengo una hija presente que es mi hija menor, que ellos saben de que yo como mamá, que fui el papel de papá y mamá toda mi vida, los enseñé a trabajar. Nunca les enseñé a quitarle un pan ni una aguja a nadie. Los enseñé a trabajar para yo conseguirles el diario a mis hijos. Yo siempre me iba a ir para Abastos y aún lo hago. A las 4:30 estoy en Abastos consiguiendo la comida. Entonces, ya que me dan esta oportunidad a mí, yo sí le pido al gobierno que sean conscientes y nos devuelvan un poquito de tranquilidad, un poquito de paz, que confiesen la verdad, que termine ya este juicio, porque créame que lo digo a través de estos medios, de que no es fácil. Es muy duro más cuando uno de mujer ha hecho el papel de papá y mamá. Es muy duro y me disculpan en dado caso, pero es lo único que yo le puedo pedir a las fuerzas militares, que no dilaten. Por ejemplo, Acondia es una de las personas de que él hace aplazar mucho las audiencias. Me sigo por el caso de mis compañeras. Acepten lo que ellos han hecho, que no lleven a segunda instancia. Entonces, por favor, es lo único que yo le pido a estos militares, que confiesen y que al menos nos alivien un poquito el dolor y angustia que nosotros vivimos. Claro, doña Flor. Y por último, doña Luz, ¿a quién le quiere decir algo, lo último en esta entrevista? Bueno, a las fuerzas militares, que ojalá esto no se vuelva a repetir en ninguna familia, ni en Colombia ni en ningún otro país, porque son casos muy dolorosos de uno saber de que a un hijo se lo mató un militar. Es muy duro.
que por favor cesemos esta guerra que hay en Colombia, porque es que ya estamos en guerra, prácticamente ya estamos en guerra, que no es posible que las fuerzas militares sigan haciendo lo que están haciendo, que esto no quede en la impunidad, que lo de nosotros no se quede en la impunidad, porque es que lo de nosotros es un caso complejo y eso así no debe de ser, porque es que nos mataron fue a nuestros seres queridos, nos arrancaron el corazón. Pues les agradecemos por estar aquí, un abrazo muy especial para ustedes y que llegue la verdad, que llegue la justicia y que claro, que esto no se vuelva a repetir y que pague todo aquel que tenga que pagar. Nosotros les agradecemos por estar conectados a nuestro Facebook Live. Esta es la W. Vamos hasta las 3. Nos volvemos a encontrar en nuestro Facebook Live mañana.